Muy buen día. Continuando con nuestro curso de endocrinología y para cerrar toda esta serie de presentaciones que se han venido haciendo, abordaremos finalmente a los lípidos. Desde luego que es un tema bastante extenso y en ocasiones un tanto complejo. No tanto desde el punto de vista de la fisiología de los lípidos, de los cuales tenemos conocimiento de buena parte de los procesos. Tampoco desde el punto de vista de la patología que implica el exceso de lípidos. Más bien, la aplicación o la indicación de este tipo de tratamientos a los pacientes no queda claro todavía para todos cuándo y por qué y cuánto y durante cuánto tiempo. No podemos desligar la presencia de dislipidemia de un concepto mucho más amplio que es el riesgo cardiovascular. Como lo hemos escuchado a lo largo de todo este último bloque, enfermedades como la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial, como la hiperuricemia, como la enfermedad renal crónica, independientemente de la etiología que la haya causado, todos esos son conceptos que finalmente deben englobarse en el término mucho más general de riesgo cardiovascular. A fin de cuentas, ¿cuál es la razón por la cual nosotros intentaríamos controlar los niveles de glucosa de un paciente con diabetes que no tiene síntomas? Bueno, uno de ellos es desde luego el evitar el desarrollo de las complicaciones. Y buena parte de las complicaciones que ya hemos mencionado, sobre todo las macrovasculares, tienen su causante directo en los lípidos. Entonces, durante estos minutos abordaremos de manera general los mecanismos fisiológicos de los lípidos y abordaremos los temas más importantes o los tipos más importantes de dislipidemia que nosotros podemos encontrar. A la hora del tratamiento, definitivamente, hay guías al respecto, pero todas parten del hecho de medir el riesgo cardiovascular. Hay distintas maneras de medir el riesgo cardiovascular y cada vez se van perfeccionando mucho más. Nosotros solo abordaremos una, que es la medición del riesgo cardiovascular en base a la escala o score de Framingham. Pero escalas como el Global Risk o las escalas sugeridas por los europeos también se han venido desarrollando y cada vez perfeccionando de una mejor manera. Desde que empezamos a comer, hay un metabolismo de lípidos. Desde la boca, a través de la lipasa lingual, nosotros empezamos a desdoblar esos lípidos de manera que puedan ser absorbidos por el tracto intestinal. Entonces, la lipasa lingual tiene acción sobre triglicéridos, sobre fosfolípidos y sobre colesterol. Una vez que llega al estómago el bolo alimenticio, ahí actúa la lipasa gástrica. La lipasa gástrica metaboliza triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. La vesícula biliar, a través de la secreción de sales biliares, metaboliza sobre todo triglicéridos. Y en el intestino delgado también tiene su acción estas sales biliares. Finalmente, la absorción viene dada de distintas maneras, como lo iremos viendo poco a poco. La esterasa de colesterol participa en la absorción precisamente de ese colesterol. De manera general y simplificada, podemos ver la forma en la que se metaboliza o toda la serie de reacciones que tienen que ver con el metabolismo del colesterol. Para llegar al colesterol hay una serie de procesos que parten de la acetilcoenzima A, sobre la cual actúa una enzima muy importante que es la hidroximetilgluterilcoenzima A reductasa. Esta enzima bloquea precisamente el paso de hidroximetilgluterilcoenzima A a mevalonato. Y es aquí donde actúan las estatinas. Desde aquí podemos saber las implicaciones de las estatinas y dónde ejercen su efecto. El mevalonato será transformado a isoprenoides, escualeno y finalmente colesterol. Por ahora no nos meteremos mucho más en el asunto de cómo se sintetiza el colesterol. Me interesa por ahora que quede claro que hay distintos tipos de colesterol.
y en función del conocimiento que tengamos nosotros de esto, podemos interferir en el tratamiento. Bien, entonces, pongámosle nombre y apellido a las cosas. Esta tabla tiene información muy importante para nosotros, ya que si la desconocemos, no vamos a entender el metabolismo del colesterol y por ende no sabremos por qué un paciente puede tener una dislipidemia en la cual predomina el colesterol o una dislipidemia en la cual predominan los triglicéridos o bien una dislipidemia en la cual los dos constituyen un problema. Entonces estos son los tipos de colesterol más importantes que nosotros debemos conocer y una enzima la cual es muy importante para el metabolismo de estas moléculas de colesterol. Muchos de ellos ya son ampliamente conocidos por ustedes, simplemente trataremos de ponerlos en su lugar, darles una función específica y saber cuál es la relación que existe entre ellos. Las lipoproteínas de alta densidad o conocidas como HDL, las de baja densidad conocidas como LDL, las de densidad intermedia como IDL, las de muy baja densidad conocidas como VLDL, los kilomicrones y la lipoproteína lipasa A. Bueno, todas estas son lipoproteínas. Ahora, en esta columna tenemos de qué están constituidas o de qué están cargadas o qué cargan, vamos a ver si me explico bien en el concepto, cada una de ellas. Para eso, nosotros debemos dividir el tipo de grasa en dos grandes grupos. Los triglicéridos y el colesterol o ésteres de colesterol. Entonces, cada una de estas lipoproteínas, las HDL, las LDL, las IDL, las VLDL, los kilomicrones y la lipoproteína A, todas ellas tienen cargadas o cargas de colesterol o de triglicéridos en mayor o menor porcentaje. Vean ustedes, las lipoproteínas de alta densidad prácticamente cargan ésteres de colesterol. Lo mismo que las lipoproteínas de baja densidad. Prácticamente no tienen triglicéridos cargando. Conforme va reduciendo la densidad, están más cargadas de triglicéridos, ya no solo de colesterol. Entonces, en el caso de las de densidad intermedia, siguen cargando predominantemente ésteres de colesterol, pero también cargan triglicéridos. Las de VLDL, la relación se invierte y lo que cargan principalmente son triglicéridos y un poco de ésteres de colesterol. Los kilomicrones solo cargan triglicéridos y la lipoproteína A solo carga ésteres de colesterol. Estas son las mediciones que nosotros vemos. Entonces, como lo vamos a ver un poco más adelante, si yo tengo una hipertrigliceridemia, bueno, lo que más predomina es VLDL y kilomicrones. Si yo tengo una mixta, puedo tener VLDL y LDL. Todos estos factores me van a condicionar lo que yo encuentro en mediciones en sangre. Bien, ahondaremos un poco más. En esta última columna están lo que se conoce como apoproteínas o apolipoproteínas. Como ustedes ven, son características de algunas moléculas. Por ejemplo, las apoproteínas A1, A2, C y E, principalmente, son las que caracterizan al HDL. Son las que le permiten unirse a receptores de lípidos, son las que le permiten hacer una interacción con las otras lipoproteínas porque hay un intercambio entre colesterol y triglicéridos en las distintas moléculas. La función principal de la HDL es quitarle triglicéridos a las otras moléculas y metabolizarlo, depurarlo, eliminarlo. Entonces, las de baja densidad se caracterizan por tener a la apoproteína B100. Las de densidad intermedia, además de tener a la B100, tienen algunas C y algunas E. Las VLDL se caracterizan por tener a la B100, a la C y la E. Y los kilomicrones a la B48 particularmente pueden tener otras apoproteínas. La lipoproteína A tiene a la B100 y a la A. Entonces, esto es muy importante, esto es lo que le da sus características y permite la funcionalidad
de cada una de estas lipoproteínas. Ahora bien, tal vez no sea tan fácil imaginárselas en una tabla, pero tal vez sea mucho mejor imaginárselas en un dibujo. Vean ustedes el tamaño, esta gráfica lo que intenta plasmar es el tamaño de las lipoproteínas. Y uno debe imaginarse a las lipoproteínas como en este dibujo. Si vamos de la más grande a la más pequeña, la más grande son los kilomicrones. Los kilomicrones van aquí embebidos. Y les podría yo decir que cada una de estas dibujos, este rojo, este morado, son las apoproteínas. Entonces, estas son muy grandes y están tremendamente cargadas de triglicéridos. Estas son más pequeñas, pero siguen tremendamente cargadas de triglicéridos. Conforme más pequeña se va haciendo la molécula, el tamaño pues de la lipoproteína, es porque va perdiendo triglicéridos y se va quedando con colesterol. ¿Sí? De ahí que las últimas, LDL y HDL, sean las más pequeñas, pero sean las más cargadas de colesterol. Espero que con este esquema haya quedado mucho más claro. Ahora bien, ¿dónde se lleva a cabo todo este proceso? Bueno, hay varios órganos involucrados, pero sin duda debemos poner atención en dos particularmente, el intestino y el hígado. Desde luego que los tejidos periféricos, que son los que finalmente incorporan este tipo de lípidos, son importantes, pero centrémonos por ahora pues en intestino y en hígado. Este esquema trata de plasmar lo que sucede con los triglicéridos. No olviden ustedes que los triglicéridos son la forma en la que se absorbe finalmente los lípidos. A nivel intestinal, la presencia de lipasa intestinal, con el previo efecto de lipasa lingual y lipasa gástrica, como ya hemos comentado, va a hacer que se absorban los triglicéridos. Lo van a hacer en la forma de la lipoproteína grande, que son los kilomicrones. Entonces aquí hay la ejemplificación de un kilomicrón. El color amarillo ejemplifica el porcentaje de triglicéridos que tiene esta lipoproteína y el rojo el porcentaje de ésteres de colesterol. Ven ustedes en la periferia plasmados la serie de apoproteínas que le dan características funcionales a cada una de estas grandes lipoproteínas. Ahora, una vez que este kilomicrón es absorbido, debe ser procesado para quitarle la carga de triglicéridos. Quien se encarga de hacer eso son las lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de alta densidad son las encargadas de restarle triglicéridos a esta gran molécula, ¿sí? De una y de otra manera. Y entonces la transformará en remanentes de kilomicrón. El remanente de kilomicrón, como ustedes ven, es una molécula más pequeña, sigue teniendo su apoproteína B48 característica, pero ya le han quitado una buena carga de triglicéridos. Esos remanentes de kilomicrones van a ser captados por el hígado. El hígado, finalmente, las va a procesar y las va a echar de vuelta al torrente sanguíneo como LDL y como VLDL. La VLDL, otra vez, tendrá una carga de triglicéridos importante. Las LDL tendrán una carga particularmente de ésteres de colesterol. Otra vez, sobre estas VLDL ricas en triglicéridos van a actuar las HDL para quitarle triglicéridos y las van a transformar en remanentes de VLDL. Otra vez, todavía con una carga de triglicéridos importante, pero mucho menor si las tomamos como parámetro en relación a las VLDL iniciales. Bien, eso es lo que normalmente procede. ¿Qué es lo que sucede en el estado patológico más típico de dislipidemia? No olviden que el metabolismo normal de los lípidos del adipocito tiene mucho que ver con la función de la insulina. Entonces vean lo que sucede en el intercambio de lípidos en estados normales y en estados patológicos asociados con resistencia a la insulina. El adipocito, ya hemos comentado en muchas ocasiones, que es una célula metabólicamente muy activa. El adipocito
secretaría ácidos grasos libres, glicerol y glucosa, los cuales van a ir al hígado y en el hígado se procesarían. Ahora, la insulina bloquea o le pone contrapeso a este proceso fisiológico normal. Entonces evita que el adipocito suelte esos ácidos grasos libres, de ahí su efecto adipogénico o lipogénico. La insulina, por tanto, inhibe o disminuye la carga pues, de ácidos grasos libres al hígado. Eso es en un individuo insulino sensible. Si yo no tengo el efecto pleno de la insulina, entonces esos ácidos grasos libres llegarán en mucho mayores cantidades al hígado. Este hígado ya sabemos que lo va a procesar a VLDL y ese VLDL va a ser sujeto de la acción de las HDL y le va a quitar triglicéridos y le va a dar colesterol. Las HDL lo que van a hacer con esos triglicéridos que le quita a esta gran molécula es que los va a someter a la acción de la lipasa hepática y eso hace que se degraden a nivel renal. Cuando hay un trastorno que condiciona un exceso de triglicéridos, habrá un consumo exagerado de HDL y por eso nosotros encontramos frecuentemente HDLs bajos. Si yo tengo un HDL bajo es porque este HDL tiene que actuar de una manera mucho más acelerada, mucho más prominente para poder desplazar de triglicéridos a estas VLDL. Esto va a suceder. Por otro lado, estas VLDL van a sufrir un proceso normal en el cual le van a donar triglicéridos a las LDL un poco y a las LDL le van a dar ésteres de colesterol. Hay una relación estrecha entre esas dos, ¿sí? Esto se hace a través, estos dos procesos, de una enzima que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, ¿sí? Las LDL finalmente van a ser sujetas de la acción de la lipoproteína o bien de la lipasa hepática y las va a convertir en LDL más densas, es decir, les quita más triglicéridos y las deja con un colesterol, solamente con un colesterol. Resulta que este colesterol, este LDL denso, es tremendamente reactivo con el endotelio. Bien, les voy a comentar de una molécula más porque tiene mucha importancia a la hora del tratamiento. Los fármacos más recientemente desarrollados para tratar de reducir los niveles de colesterol, sobre todo de colesterol, son los que tienen que ver con esta proteína. Esta proteína es la PCSK9 y esta PCSK9, la cual existe de manera normal, fisiológica en el organismo, interactúa con el receptor de LDL. El receptor de LDL a nivel hepático. Cuando esta proteína funciona de manera normal, esto es lo que permite que el hígado secrete LDL. Se han desarrollado un tipo de moléculas que inhiben precisamente este PCSK9. Al bloquear, al impedir más bien la unión de esta proteína al receptor de LDL, entonces los LDL no son secretados al torrente sanguíneo. Cuestión fundamental y que pues de alguna manera ha venido a constituir una herramienta más en el tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia sobre todo. Bien, ¿cómo podemos nosotros, desde el punto de vista clínico, detectar una dislipidemia? Bueno, en realidad la dislipidemia puede verse reflejada en hallazgos físicos solo cuando está en cantidades muy altas y esto prácticamente caracteriza a las dislipidemias primarias. Trastornos genéticos en los cuales sí hay una gran cantidad, ya sea de triglicéridos o ya sea de colesterol o de ambos, y que tienen un fondo genético. Entonces la presencia de jantomas o jantelasmas es precisamente la acumulación de esos lípidos en la piel o en el tejido celular. Las manifestaciones tienen ustedes ahí las más relevantes, es difícil verlas ya en la actualidad. Diríamos que clínicamente una de las cosas que más nos pueden orientar a nosotros, desgraciadamente la vemos en etapas tardías y es la presencia de eventos cardiovasculares. Precisamente estas formas genéticas las tienen ustedes aquí ilustradas. Estos son los trastornos genéticos documentados, ¿sí? Son trastornos relativamente raros, tal vez el más común de todos ellos sea la
hipertrigliceridemia familiar, ¿sí? Pero bueno, tienen ustedes ahí en primera instancia la hipercolesterolemia familiar heterocigota, la hipercolesterolemia familiar homocigota, la hipercolesterolemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia, la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, la enfermedad de Tangier, que es una analfa-lipoproteinemia, y la deficiencia familiar de LCAT, que es la lecitina aciltransferasa. Trastornos raros, pero bueno, se los comento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar estas cuestiones? Bueno, muchas veces lo podemos inferir a través de los antecedentes familiares. Como son dislipidemias aterogénicas, se trata de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en ascendientes a edades tempranas, sobre todo, en general menores de 40 años. Eso, desde luego, que nos debe llamar mucho la atención. Ya sea que tenga yo un tío, un padre o un familiar cercano que haya muerto por un infarto agudo al miocardio en edades menores de las 40, pues desde luego que eso no es normal. Nosotros podemos fenotípicamente identificar estos trastornos a través de la medición de las lipoproteínas que hacemos. Entonces, en el caso de la hiperlipoproteinemia o hipercolesterolemia familiar heterocigota, lo que nosotros encontramos es elevaciones de LDL. En el caso de la homocigota también, pero en cifras mucho más altas. La combinada, pues tendremos no solo elevación de LDL, sino también de VLDL y ApoB, apoproteína B. La disbeta tendremos elevación de lipoproteínas intermedias de intermedia densidad y residuos de kilomicrones, es decir, lo que nosotros veremos será hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Las otras mucho más raras, en las cuales tenemos HDL bajo, para la enfermedad de Tangier, HDL bajo en mucho mayor cantidad o más pronunciado, y la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, en lo cual tenemos kilomicrones elevados y VLDL, entonces son pacientes con hipertrigliceridemia. Vuelvo a decir que estos trastornos son relativamente raros, difícilmente los llegamos a ver. Se pueden diagnosticar, se pueden especificar exactamente y buscar la mutación, se puede hacer, aunque no es muy disponible en nuestro país. Lo que nosotros vamos a ver son definitivamente las dislipidemias secundarias. Y tienen ustedes aquí una lista muy básica de cuáles son los trastornos que elevan la cantidad de lípidos. Vamos a distribuir para fines prácticos en tres grandes grupos. Los que se caracterizan por la elevación del colesterol, los que se caracterizan por la elevación de triglicéridos y los que se caracterizan por reducir HDL. Ya sabemos que si tenemos HDL bajo, a excepción de que sea por un trastorno genético, nos habla muy probablemente de elevación también de triglicéridos. En la práctica, en realidad, difícilmente vemos este tipo de dislipidemias aisladas. Trastornos como el hipotiroidismo, la hepatopatía obstructiva, el síndrome nefrótico, sin duda son algunos de los trastornos que más frecuentemente podemos ver y en los cuales cabe esperar una elevación de colesterol. Algunos fármacos como los hormonales, anticonceptivos por ejemplo, la ciclosporina, que es un antineoplásico, y las tiazidas, que es un asunto importante a considerar, y los van a ver acá otra vez, pueden elevar los niveles de colesterol. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, desde luego que no pretendo subirle el colesterol. De todos modos, estos efectos de las tiazidas parecen ser marginales. De todos modos, vale la pena que con cada paciente se evalúe de manera individual. Estas otras condiciones, obesidad, diabetes, hepatitis aguda, enfermedades autoinmunes como el lupus, la insuficiencia renal crónica y toda la lista de fármacos que ven ustedes ahí, traen acompañados frecuentemente la presencia de elevación de triglicéridos. Y en el caso de la hipoalfa-lipoproteinemia, que es a lo que corresponde el HDL bajo, la obesidad, la diabetes, son dos de las condiciones en donde más frecuentemente vemos este tipo de trastornos. Entonces, aquí podemos empezar a esbozar lo que nosotros tendríamos que hacer con un paciente con dislipidemia. Al día de hoy nos resulta difícil establecer un diagnóstico fenotípico, por lo menos, del trastorno. Es decir, nosotros podemos identificar de una manera muy simple si la dislipidemia es por triglicéridos altos, por colesterol alto o por HDL bajo.
Y si una vez que tenemos clara la idea de que un colesterol alto predominantemente tendrá consigo niveles de LDL altos y una hipertrigliceridemia frecuentemente tendrá aparejado o vendrá como consecuencia de una elevación de moléculas mucho más densas como las VLDL o los kilomicrones. Finalmente, ya lo había comentado en las diapositivas anteriores, la presencia de un HDL bajo implica que ese HDL debe estar sujeto a una actividad metabólica mayor para poder quitarle la cantidad de triglicéridos a las VLDL y transformarlas en LDL. Todo este intercambio nosotros lo podemos inferir a través de un simple perfil de lípidos. Ahora, está muy claro las alternativas terapéuticas de las cuales nosotros disponemos. Por un lado, desde luego que las medidas de dieta son importantes. Aunque buena parte de estos trastornos pueden tener aparejado un fondo genético sin duda, el plan de alimentación es fundamental para que nosotros podamos reducir el riesgo cardiovascular, que a fin de cuentas es de lo que se trata todo esto. Tenemos estatinas y tenemos fibratos como principales herramientas terapéuticas para el tratamiento de las dislipidemias. Pero antes de eso, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que medir? ¿Qué es a lo que nosotros nos importa medir? Desde el punto de vista de lípidos y del riesgo cardiovascular, que es a lo que me quiero enfocar, la medición del LDL sigue siendo el análisis lipídico básico. Es lo que nos va a permitir establecer de una mejor manera el riesgo cardiovascular del paciente. La medición de HDL y la medición de triglicéridos sin duda deben acompañar. Como ustedes ven, el colesterol total no es en sí una meta de tratamiento, no es en sí un objetivo de tratamiento. Es más importante tener en cuenta los niveles de colesterol LDL que los niveles de colesterol total. Entonces, se debe usar pues el colesterol LDL para el análisis lipídico básico. Se recomienda analizar el HDL antes del tratamiento sin duda. Y los triglicéridos le añaden información sobre el riesgo y están indicados para el diagnóstico y la selección del tratamiento. Es decir, solo vamos a dar estatinas o también vamos a dar fibratos. Si es posible, la medición de otros factores como el colesterol no HDL, y es que cuando yo mido colesterol no HDL, estoy midiendo a todo el colesterol aterogénico. Entonces, se ha medido y se opta o se establece como una medida de tratamiento. En algunos casos, no para todos, se debe recomendar la medición de lipoproteína A, pero sobre todo en casos de alto riesgo, ¿sí? Y el colesterol total, como decía, no es en sí un objetivo primario, pero nos puede dar información adicional. Bien, objetivo primario pues, como conclusión, el LDL. El LDL colesterol es el objetivo primario del tratamiento de la dislipidemia. El colesterol no HDL es un objetivo secundario. Si yo estoy midiendo el colesterol no HDL, vuelvo a insistir, estoy midiendo todo el colesterol que no es benéfico, que no es el que permite quitarle triglicéridos a las moléculas grandes y pesadas. Otros factores que han venido incrementando el arsenal de diagnóstico y de estadificación de riesgo cardiovascular son, por ejemplo, la medición de la ApoB. Como ustedes saben, acuérdense, la ApoB48 y ApoB100 son apoproteínas que se encuentran más localizadas en las moléculas grandes, en las más aterogénicas que hay. Entonces, se ha implementado la medición de ApoB como un objetivo terapéutico secundario. En el caso del HDL, bueno, ya sabemos muy bien cuáles son las metas a alcanzar y sabemos que frecuentemente se encuentra por debajo. Y si yo sé que el colesterol no HDL me ayuda a procesar a los triglicéridos, pues de luego que yo lo quisiera alto. El problema es que no tenemos alternativas farmacológicas para incrementar los niveles de HDL. Por eso no se recomienda usar el colesterol HDL como una diana terapéutica. Bien, entonces en cuanto al tratamiento, ya decíamos que una vez que hemos identificado, por lo menos de manera general, la forma de diagnosticar la dislipidemia, una vez que hemos establecido cuáles son los objetivos primarios,
colesterol LDL, triglicéridos, incluso medición de ApoB. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas? Desde luego que las medidas generales, dieta y ejercicio, son fundamentales. Hay quien dice que no funcionan, dependerá del contexto sin duda y del apego, pero buena parte de lo relevante aquí es la constancia. Pero bueno, veamos qué hay respecto a la efectividad de las medidas de dieta. El siguiente cuadro ha evaluado, o saca las conclusiones, plasma las conclusiones de lo que se ha evaluado en función de los cambios en la dieta. Tienen ustedes aquí el nivel de evidencia, para todas estas medidas es un buen nivel de evidencia, ¿sí? Y la magnitud del efecto. Entonces, ¿cuál es el impacto de los cambios en el estilo de vida en la concentración de lípidos? Bueno, para reducir la concentración de colesterol y de LDL, que es nuestro objetivo primario, es muy importante reducir las grasas trans de la dieta, reducir las grasas saturadas de la dieta y aumentar la fibra de la dieta, así como usar alimentos funcionales enriquecidos con fitosteroles y usar suplementos de levadura roja de arroz. Bueno, todas son medidas, algunas mucho más fáciles de llevar que otras, pero estas tres es la que yo quisiera que les pusiéramos atención. Reducir las grasas trans y las grasas saturadas es muy importante para reducir los niveles de colesterol LDL. Y aumentar la fibra. ¿Cómo podemos aumentar la fibra? Bueno, como tal, hay fibra sí que podemos hacernos llegar desde los cereales, pero y aquí fundamentalmente deberíamos hacerlo a través de los vegetales. Son las medidas más importantes. Reducir el exceso de peso corporal es un factor muy importante. Todo eso ha demostrado reducir la concentración de colesterol LDL. En algunos pacientes más, en algunos pacientes menos, pero definitivamente si no hay cierto plan de alimentación básico, el cual consiste en reducir la cantidad de grasa que se ingiere, sobre todo aquella saturada y trans, definitivamente no vamos a poder obtener el mejor resultado aunque le iniciemos fármaco. ¿Qué es lo que hay en relación a la elevación de HDL? Porque ya hemos hablado que buscamos elevar HDL. Bueno, ahí también reducir las grasas trans de la dieta, aumentar la actividad física habitual, son las dos medidas que mayor impacto tienen sobre los niveles de HDL. Reducir el peso corporal y reducir la cantidad de hidratos de carbono de la dieta son muy importantes. Como lo van a ver en triglicéridos, los hidratos simples, los hidratos de carbono simples, contribuyen mucho a la elevación de los triglicéridos. Precisamente, hablando de los triglicéridos, lo que más ha demostrado beneficios en la disminución de las cifras de triglicéridos es reducción del peso corporal, reducir el consumo de alcohol, aumentar la actividad física y reducir el consumo total de hidratos de carbono. Cuando un paciente nos pide orientación respecto al plan de alimentación que debería llevar porque tiene dislipidemia, definitivamente uno debe reducir y puede uno simplificar mucho la medida. Reducir la cantidad de azúcares que se ingieren, reducir la cantidad de productos de origen animal. No es que estén prohibidos, sino que hay que escogerlos de una mejor manera. Ven ustedes otras medidas ampliamente difundidas en la gente, como el uso de omega 3, y son efectivos sobre todo para triglicéridos, no tanto para colesterol. Lo más difícil en lo que se refiere a las medidas de dieta y ejercicio es la constancia. Los pacientes no son muy constantes en este asunto. Eso les trae tremendos problemas. Si hablamos de un proceso crónico, si hablamos de un asunto que lo que nos importa es tratar y mantener a raya durante un tiempo largo, es muy complicado para la gran mayoría de los pacientes. Entonces, las medidas de dieta difícilmente lograrán controlar solas a un paciente con dislipidemia, pero es un hecho que si no se implementan, la efectividad del tratamiento nunca será la mejor. Bien, cuando las medidas de dieta han sido instauradas, entonces pasamos al asunto del tratamiento farmacológico. Y podemos poner 4 grandes grupos de fármacos: estatinas, fibratos e inhibidores de sales biliares. Ven ustedes aquí las principales, no son todas las estatinas, pero son las principales.
Y habíamos comentado algo de esto cuando vimos diabetes. Y bueno, tenemos lovastatina, pravastatina, simvastatina, fluvastatina, hay pivastatina, hay otra serie. Yo quisiera hacer solo la diferenciación en dos grandes grupos de estatinas. Las de alta potencia, que son atorvastatina y rosuvastatina, y las de mediana potencia, que son el resto. Vean ustedes el perfil de acción de las estatinas. Su mayor efecto es sobre LDL. Nosotros queremos bajar LDL. Es nuestra meta primaria, entonces nuestra herramienta farmacológica inicial deberán ser las estatinas. El porcentaje de reducción es tremendamente variable, pero nos dan un aproximado entre 50 y 55%. ¿Puede subir HDL? Sí, lo hace de manera marginal, 5-10%, y puede reducir triglicéridos, sin duda. ¿Puede reducir triglicéridos? También un porcentaje muy variable. Ahora, ¿qué hay de los fibratos? Bueno, los fibratos, tienen ustedes ahí los principales: fenofibrato, clofibrato, besafibrato y ciprofibrato. Me parece que besafibrato, ciprofibrato y fenofibrato son los más utilizados. Este grupo de fármacos actúa a través de los receptores PPAR alfa a nivel hepático. Su mayor efecto es sobre triglicéridos. Poco más del 50% de reducción de triglicéridos. Respuesta muy rápida. En días nosotros podemos ver el impacto del uso de fibratos. Puede reducir LDL, aunque lo hace de manera marginal. Estos son los dos principales grupos. Si yo tengo una dislipidemia en la que francamente hay un predominio de colesterol, yo debo empezar mi tratamiento con estatinas. Si yo tengo un trastorno en lo que francamente lo que está elevado son triglicéridos, yo debo empezar con fibratos. Cuando la elevación es de ambos tipos de lípidos, en general se recomienda iniciar solo con estatinas. A menos que la cifra de triglicéridos esté por encima de 500 miligramos. En esos casos, definitivamente el empezar con tratamiento combinado es la mejor alternativa. No podemos perder de vista los potenciales efectos adversos que tienen este grupo de fármacos. Para ambos, la presencia de miopatía, ¿sí?, es un asunto a considerar, así como la rhabdomiólisis incluso. La toxicidad hepática es mucho menos frecuente, pero nunca se puede perder de vista. Entonces, la miopatía, que va desde una debilidad hasta una rhabdomiólisis completa, total, con la falla renal consecuente, debe ser vigilada de manera cercana. Los pacientes con mayor riesgo de miopatía por estatinas son aquellos que tienen enfermedad renal crónica. Las contraindicaciones en falla hepática crónica y en falla renal no es tanto que estén contraindicados, pero hay que vigilar mucho ante la potencial presencia de miopatía. Hay un tercer grupo farmacológico que nos puede ser útil en algunas situaciones particulares. Los secuestradores de ácidos biliares, básicamente la colestiramina, que es la que más podemos nosotros disponer. Vean ustedes, tiene un efecto sobre LDL a la baja e incrementando HDL. No genera cambios sobre triglicéridos, no a la baja. Sí hay que tener cuidado porque la colestiramina, la cual nos puede ser útil como tratamiento adyuvante, aquí, junto a las estatinas, puede elevar las cifras de triglicéridos, sobre todo cuando estos ya se encuentran previamente elevados. Otro grupo de fármacos son la ezetimiba. La ezetimiba es un inhibidor de la lipasa intestinal. Entonces, puede ayudar, y de hecho así lo hace, ayuda a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos al limitar la absorción de kilomicrones. Nunca deberían utilizarse solos. Son tratamiento adyuvante ya sea con estatinas o ya sea con fibratos. Les comentaba el último grupo, que son los inhibidores de la PCSK9. El evolocumab, ya disponible en México, tiene un potencial de reducir los niveles de LDL particularmente. Es un fármaco relativamente nuevo y habrá que ir viendo los potenciales efectos adversos. Tiene las ventajas de ser inyectable y de ser bastante caro. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones concretas podemos darle a un paciente que tiene una dislipidemia que se caracteriza por colesterol alto?
Bueno, prescribir una estatina a la dosis máxima recomendada o la dosis máxima tolerada para alcanzar el objetivo. Creo que ese es lo primero que tenemos que hacer. Claro, damos por hecho el asunto de la dieta. Si no hay una buena tolerancia a la estatina a dosis altas, o bien no alcanzamos el objetivo, el tratamiento adyuvante es el plan, ya sea con el uso de ezetimiba, que ya comentaba yo, o con fijadores de ácidos biliares, es decir, colestiramina. Si no alcanzamos el objetivo, entonces se puede considerar añadir a esa estatina un inhibidor de la absorción de colesterol. Otra vez, ezetimiba. Y si no se alcanza el objetivo, se puede considerar la combinación de estatina y fijador de ácidos biliares. Es decir, estas tres recomendaciones iniciales en general se repiten. Primero, estatina. Si no logro el objetivo, o añado ezetimiba e incluso puedo añadir colestiramina. Aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy alto y un colesterol LDL también muy alto y persistentemente alto, a pesar de que le damos tratamiento con la dosis máxima de tolerada, ya combinamos ezetimiba, ya combinamos colestiramina, entonces se puede considerar candidato a utilizar inhibidores de la PCSK9. En el caso de la hipertrigliceridemia, aparte de la dieta, debemos considerar el tratamiento farmacológico con aquellos pacientes de alto riesgo, triglicéridos arriba de 200, pero con un riesgo cardiovascular alto, y el tratamiento inicial es con fibratos. Si la hipertrigliceridemia está acompañada de una hipercolesterolemia, entonces el tratamiento con estatinas es la medida inicial. Pero si predominan francamente los triglicéridos, lo que nosotros debemos es dar tratamiento con fibratos. Para todas estas medidas, y créanme lo que hay una gran cantidad de información al respecto en el momento actual, de la estadificación del riesgo cardiovascular como información muy importante para determinar lo que uno debería hacer y no debería hacer, farmacológicamente hablando. Este es el score de Framingham. Pueden revisarlo ustedes de manera mucho más detallada y a través de una serie de características clínicas y bioquímicas y de antecedentes personales no patológicos o patológicos, nosotros establecemos un riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular lo que mide es la probabilidad de que yo tenga un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Sin duda es la escala que más tiempo tiene. Ya les comentaba al inicio de esta sesión que hay otras formas de evaluar. Las guías europeas y el Global Risk, por ejemplo. El Global Risk tiene cierta ventaja en función de que para nosotros, como población mexicana, sí fuimos incluidos, una parte fue incluida para la evaluación de ese Global Risk, el cual pueden ustedes acceder en internet de manera gratuita. ¿Sí? Aunque es un índice relativamente reciente, habrá que ir viendo cómo funciona. Creo que el score de Framingham, que es uno de los más fácilmente aplicables, tiene mucho más tiempo utilizándose, aunque es cierto que para su elaboración no se incluyó población mexicana. De hecho, se incluyeron tampoco población hispánica. Entonces, de acuerdo a los puntajes establecidos en función de estos criterios, nosotros obtendremos un puntaje total y aquí en esta tabla que está del lado derecho, de acuerdo al número de puntos, nos dice para hombres y para mujeres y el riesgo. Entonces, ya desde el amarillo es un riesgo intermedio y el riesgo alto obviamente implican medidas que podemos ver resumidas en este pequeño cuadro. Si yo tengo menos de 1 y tengo estas cifras de colesterol, hasta acá, hasta cifras por arriba de 190 miligramos de colesterol LDL, yo contemplo el fármaco. Si tengo más de un punto a menos de 5 de riesgo cardiovascular, o sea, de porcentaje, pues, una vez el total, pues, del riesgo cardiovascular de mi probabilidad. Entonces, desde los estadios marcados con amarillo, es decir, cuando tengo cifras por debajo de 100 a 155, de 155 a 190 y más de 190, de LDL colesterol ya se me sugiere fármaco. Y si tengo más de 5 a menos de 10% de probabilidad de un evento cardiovascular, desde cifras
de 70 a 100. Como ustedes ven, de acuerdo a la cifra de LDL, lo que va a determinar si yo debo iniciar tratamiento farmacológico es qué porcentaje de probabilidad tengo de presentar un evento cardiovascular. Esto amerita mucho más discusión, sin duda, pero me parece que para nuestros fines establece muy claro la visión que uno debe tener en relación a los problemas de colesterol y de triglicéridos. No pueden ser interpretados de una manera aislada, tienen que ser interpretados en un contexto. El contexto es el riesgo cardiovascular que yo tengo, que mi paciente tiene.